España desde 1898 hasta principios de los años 80, con el triunfo, la victoria de Felipe González y Alfonso Guerra, bueno, del Partido Socialista. Esquema desde 1898 hasta la transición democrática, principios de los años 80, y es la evolución histórica de los últimos 80 años en España. En 1898 se produjo el estallido de la guerra hispano-estadounidense con el triunfo de Estados Unidos y la pérdida de las últimas colonias de ultramar por parte de España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y luego también las Islas Carolina, las Islas Guam, y comenzaron la aparición en el mundo literario, pues, la generación del 98, con Unamuno, Pío Baroja, Azorín, Antonio Machado, mm, figuras además muy importantes, o el regeneracionismo de Joaquín Costa, o el modernismo de Manuel Machado, o Villa Espesa, y con ello bueno, pues comenzó el arte literario más importante de la cultura española. Alfonso XIII ocupó el trono en 1902, cuando cumplió la mayoría de edad. Y bueno, durante 2 décadas, España bueno, pues, comenzaba su tranquilidad en torno a la subida al poder de los gobiernos conservadores y liberales. El problema es que ese proceso se fraguó de forma lenta y provocó un enfrentamiento social. Primero por la creación de los sindicatos, la asunción de los partidos nacionalistas, la división de los intelectuales en anglófilos y germanófilos como consecuencia del estallido de la Primera Guerra Mundial, de la que España fue neutral. La Revolución Rusa. Las ideas soviéticas penetraron en España y los disturbios obreros en España. La creación de la Tercera Internacional y el PSOE que, bueno, se adhirió a ella. El nacimiento del primer partido comunista. La toma del poder por parte de los fascistas italianos en la figura de Mussolini con el apoyo del monarca Víctor Manuel III. España salió mal de la guerra de Cuba, pero bueno, continuó en un avispero bueno, con el estallido de la guerra de Marruecos, porque hubo bueno, pues, problemas y divisiones en torno a las clases sociales, críticas hacia bueno, pues, las políticas, todo. Y bueno, literatura, el modernismo de, como he dicho, de Manuel Machado, Villaspesa, Marquina, la generación del 98, Unamuno, Pío Baroja, eh, Antonio Machado, o el novecentismo de Juan Ramón Jiménez, de Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, la sociedad, las vanguardias, los términos enismo. Y los dos únicos regímenes totalitarios en Europa en los años 20 fue ¿no? Hungría y la Unión Soviética, con el sistema comunista, el primero, aunque en el año 22, bueno, pues, Mussolini subió al poder tras el apoyo del monarca Víctor Manuel III. Alfonso XIII dio apoyo golpe de Estado que se provocó el 13 de septiembre de 1923 por el general Primo de Rivera. Y España cambió de un régimen constitucionalista a una dictadura. Este periodo duró hasta enero de 1930. Se lograron éxitos en la Guerra de África, bueno, el desembarco de Alhucemas con el apoyo francés, también la economía mejoró, pero la monarquía continuaba en decadencia y se produjo un abismo entre las clases sociales. La bolsa de Nueva York se hundió, provocó una crisis económica que afectó a todo el mundo, es decir, a todo el planeta, que se conoció como el crack, y provocó la crisis económica, la subida al poder de regímenes totalitarios de derechas. En Alemania, en Grecia, Italia, Portugal, Hungría, entre otros. Europa, prácticamente salvo Gran Bretaña, Francia, los países nórdicos y Checoslovaquia, donde bueno, la democracia aguantó, el sistema democrático de los años 20 y 30, en el resto surgieron dictaduras de derechas o izquierdas. Y bueno, aparecieron en la cultura española muy importante la generación del 27, Lorca, Alexandre, Gerardo Diego, Guillén, Rosa Chacel, Alberti, Luis Cernuda, Pedro Salinas, eh, bueno, grandes artistas literarios muy conocidos no solo en España, sino fuera de España. El surrealismo, el ensayismo, los términos del ismo en torno a las vanguardias, que era lo que surgió en Europa
y también en España. El crack de 1929 afectó a la economía española y provocó la caída de la dictadura de Primo de Rivera en enero de 1930. Alfonso XIII nombró al general Berenguer en 1930 y al año siguiente, en el 31, al almirante Aznar como bueno, pues, presidentes. Y este periodo se le conoció como dicta blanda. En el Pacto de San Sebastián de 1930, entre varios partidos republicanos, se unieron contra, al final, el régimen monárquico, el deterioro también de la monarquía española por parte de la figura de Alfonso XIII, provocó directamente la convocatoria de elecciones municipales y el 14 de abril de 1961 se proclamó la Segunda República Española. El monarca español se marchó. En Europa surgieron regímenes totalitarios como Hitler en el 33, Franco en el 39, Salazar, Metaxás, es decir, Salazar en Portugal, Metaxás en Grecia, y bueno, Europa, salvo cuatro excepciones de países, muy pocos, como he dicho, Gran Bretaña, Francia, los países nórdicos y Checoslovaquia, donde aguantó la democracia, en el resto las democracias cayeron por los problemas económicos y subieron al poder dictaduras de izquierda, de derecha, todo, más, claro, sobre todo nacionalistas de derecha, porque el comunismo solo surgió en la Unión Soviética, aunque luego, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo ya bueno, pues, la mitad de Europa occidental aliada de Estados Unidos y la otra, Europa Oriental, aliada de la Unión Soviética, que se dividió el mundo en dos partes. La Segunda República Española tuvo gran acogida por parte de la población, pero finalmente devoró a los políticos, a los intelectuales que la promovieron sobrepasada por sus excesos. El anticlericalismo, enfrentamiento civil, revolución de Asturias, represión de Casas Viejas. Antes de todo ello, el gobierno provisional convocó elecciones para el 28 de junio de 1961 con el triunfo de un gobierno de izquierdas. España se convirtió en presidente, Alcalá Zamora en jefe del Estado. En diciembre, el 9 de diciembre del 31 se promulgó la nueva Constitución. En el 33 ganó la CEDA, coalición de derecha, el grupo de derecha. Y en febrero del 36 ganó el Frente Popular, que fue una coalición de izquierdas. Finalmente, el 17 de julio del año 36, se sublevó una parte del ejército, o parte del ejército, y bueno, al día siguiente, el 18 de julio del 36, estalló la Guerra Civil Española, uno de los conflictos más sangrientos y recientes de nuestra historia. Y luego en la literatura aparecieron figuras como Miguel Hernández, con la generación del 36, o Luis Rosales, figuras tan importantes, sobre todo Miguel Hernández, que es muy conocido, Luis Rosales también, que dejaron huella en los años 30 en España y más con el problema que surgió con la guerra, con el conflicto civil. Franco asumió los tres poderes del Estado, ejecutivo y judicial, también se convirtió en jefe del movimiento, se nombró caudillo, bueno, tras una durísima guerra, es decir, la guerra fue muy dura en nuestro país. España directamente quedó aislada por el apoyo a los regímenes totalitarios, Alemania, Italia, Japón, que también apoyó a Alemania e Italia, con el general Tojo. Y bueno, las embajadas europeas, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se marcharon de nuestro país. Finalmente volvieron y bueno, ya España, por el apoyo estadounidense, bueno, fue admitida en la ONU en el 55, en el 59 comenzó el plan de estabilización y en la literatura aparecieron la literatura del exilio, tremendismo y realismo narrativo, poesía arraigada y desarraigada, teatro de humor y neobenaventiano, teatro de compromiso, moral y revolucionario. Bueno, y hubo figuras como Blas de Otero, eh, Celaya, y luego, bueno, figuras que eran cercanas al régimen como Pemán. A partir de 1959, el desarrollo económico y la extensión de la cultura coinciden con el desprestigio creciente del franquismo y la organización de las fuerzas de la oposición. En los años 40, los maquis, que fue un grupo revolucionario contrario pues, a la dictadura, bueno, pues lo intentaron, pero finalmente el grupo de los maquis
desapareció. Luego hubo, pues, en verdad, que el PSOE, el Partido Comunista, también hubo otros intelectuales contrarios al franquismo, a la dictadura franquista, y bueno, pues comenzaron, sobre todo, mm, muchas asociaciones políticas, bueno, contrarias al régimen dictatorial. Y en la literatura aparecieron la posibilidad social, el realismo social en la novela y el teatro, la generación del 50, la generación del 68, renovación y experimentalismo. Bueno, Sánchez Ferlosio fue una de las figuras más conocidas en la literatura de, bueno, de aquel tiempo. O Vázquez Montalbán, y bueno, un montón más. Y luego, bueno, figuras como Fraga, que fue ministro, o Carrero Blanco, o Arias Navarro, pues, eran figuras políticas cercanas del franquismo, de la dictadura. Tras la muerte de Franco, se abrió un periodo de transición de la democracia en España, que comenzó con la proclamación del monarca Juan Carlos I, el 22 de noviembre de 1975. El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República Española, febrero del 36. El 6 de diciembre de 1978 quedó ratificada la nueva Constitución española y con ello los estatutos de autonomía. El 23 de febrero del 81, Tejero intentó un golpe de Estado junto a otras figuras como Milán del Bosch o Armada. Finalmente se superó este periodo trágico de la transición española. Hubo problemas también y crisis política, bueno, entre las principales figuras, sobre todo de UCD. Finalmente, bueno, pues, Calvo Sotelo convocó elecciones para octubre del 82. El PSOE obtuvo mayoría absoluta, en las figuras de Felipe González y Alfonso Guerra. Y bueno, en la literatura algo muy importante ya en plena democracia y transición hacia el periodo democrático en nuestro país, aparecieron los novísimos, posnovísimos, Pérez Ferrer, Ana María Mois, bueno, hermano también del literato, escritor Terenci Mois, el teatro independiente, últimas generaciones de escritores. Hubo un montón de figuras que, bueno, en el mundo del arte literario que comenzaron a destacar y a comenzar su periodo en el mundo literario español, que además hay que repetirlo otra vez, la cultura es muy importante y con ello, la cultura es muy importante en un país y con ello finalizo. Si os ha gustado el recorrido histórico desde finales del siglo XIX, con la crisis del 98, la creación de la literatura, bueno, de la literatura, es decir, la creación de los grupos como la generación del 98, el modernismo, el regeneracionismo, el raciovitalismo de Ortega y Gasset, mm, bueno, Alfonso XIII que en 1902 se convirtió en monarca, subió al trono, hubo problemas ya en España, sobre todo más porque bueno, pues, el estallido de la Revolución Rusa provocó al final que las ideas comunistas penetrasen no solo en Europa, sino también en España. El apoyo de Alfonso XIII a Primo de Rivera, que dio el golpe de Estado en septiembre del 23. Mm, También hablar de que la caída al final de la monarquía fue por el apoyo a una dictadura. La república parecía acoger a toda la sociedad, pero hubo luego enfrentamientos civil, problemas además, la revolución de Asturias, las casas viejas. Y luego también, mm, finalmente, parte del ejército se sublevó contra la Segunda República y provocó el enfrentamiento entre el bando franquista y el bando de la Segunda República. Victoria al final de la dictadura franquista, 40 años en el poder, aislada en la primera parte por bueno, dio apoyo a los regímenes totalitarios, Alemania, Italia, y luego a partir de ahí Europa ya comenzó a abrir las embajadas. Estados Unidos comenzó a dar el apoyo.
Y bueno, entró en la ONU en el 55 y cinco y hizo España a llevar a cabo un plan de estabilización económica. Y finalmente, en la segunda, pues, hubo ya oposición al régimen de varios partidos, el PSOE, el PCE, de otras organizaciones políticas. Y bueno, la CNT también estaba por ahí. Y luego ya con la muerte de Franco, pues se instauró la monarquía otra vez en el país. Bueno, Tejero intentó un golpe de estado con la ayuda de Milán del Bosch, Armada, y bueno, hubo crisis interna política en UCD y el PSOE en el año 82, en octubre, tuvo la mayoría absoluta en las figuras de Felipe González, Alfonso Guerra y luego las principales figuras literarias de los últimos 70 o 80 años, que continúan además en el mundo literario y que hay que decir que la literatura en sí y la cultura es muy importante. Si se pierde la cultura de un país, todo lo demás ya no tiene mucho sentido. Es decir, que la cultura es lo más importante. Comento que tengo grabado de historia y si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos.